Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Feliz casi Navidad a todos nuestros televidentes, y con televidentes me refiero a todo excepto un televidente porque no salgo en la tele de momento, pero nada, pues estamos al 22 de diciembre, el día que se publica este podcast, y está muy cerca de la Navidad, así que antes de comenzar con el bello episodio del día de hoy, me encantaría desearte a ti, a tu familia y a las personas que te importan en tu vida una glamorosa y una excelente Navidad o cualquier otra festividad que puedas festejar. Anyway, tras todas esas cosas cursis, el día de hoy quiero hablar sobre los libros que he leído durante el 2020 que siento que deben ser elementales en la lectura de cualquier persona que le guste la lectura. Así que comencemos. Quise dividirlo en dos secciones, en ficción y no ficción. Comenzaremos con los libros de no ficción. Los libros de no ficción que yo recomiendo como la mejor lectura del 2020 de mi lista tan extensa de libros es, en primer lugar, Los 5 lenguajes del amor. Y Los 5 lenguajes del amor es un libro que he hablado últimamente tanto en TikTok como en el podcast, como en post de Instagram, y básicamente es un libro escrito por Gary Chapman que habla sobre las 5 maneras en las cuales los humanos damos y recibimos amor según él. Resumido rápidamente, son actos de servicio, palabras de afecto, contacto físico, tiempo de calidad y regalos. Regalos, por supuesto, y en Navidad un regalo, pues nada, viene a colación. Y este libro lo recomiendo para esta gloriosa lista porque creo que es elemental entender que no todo el mundo da y recibe amor de la misma forma. Muchas veces, ya sea en una relación de pareja, de familia, de hermanos, de papás, de tíos, de lo que sea, como que a veces nos sentimos no amados o no amados de la manera que nosotros queremos, y es porque justamente nos cuesta ver actos de amor de otras personas en otros lenguajes porque no sabemos de su existencia. Así que aunque no tengas pareja, aunque no sé qué, creo que es algo básico que nos puede ayudar a todos a empatizar mejor con los demás. Número 2, en los de no ficción, es un libro escrito por Simon Sinek, un genio. En este caso quise hablar de Leaders Eat Last. Es un libro que leí comenzando la pandemia, si no me equivoco, y me pareció tremendamente increíble leerlo en ese momento de mi vida, porque justo en el libro mencionan mucho de lo que fue la recesión de los 60s y también de los 2000s, y creo que es muy interesante porque a pesar de que obviamente no hubo una pandemia en aquel entonces, pues muchas de las cosas que pasaron entonces, económicamente hablando, también se ven en la actualidad. Entonces creo que es un excelente momento para leer ese libro, y dejando de lado todo el tema pandémico, creo también que es un increíble libro porque habla mucho justamente de cómo debería ser un liderazgo. Simon Sinek es una persona que aboga mucho por un workplace, por un lugar de trabajo sano, saludable, en el cual sea más humano que otra cosa, y creo que en este libro representa muy bien qué es un líder, qué es un jefe, qué es trabajo en equipo y cómo se ve esa felicidad o ese ambiente saludable en una organización, ya sea una familia, una oficina o cualquier cosa donde haya personas. Y número 3, que próximamente habrá un book review de este libro, es mi más reciente lectura que se llama Talking to Strangers, hablando con extraños, creo que se llama en español, de Malcolm Gladwell. Este libro, te seré muy honesta, no lo he buscado en español, no sé si está traducido al español, todos los demás sí lo están, pero este libro me encantó porque habla justamente un poco como lo de los lenguajes del amor, que es como, bueno, cómo ven los demás a las personas, a los extraños. Talking to Strangers, traducido bruscamente a hablando con extraños, básicamente quiere hacernos entender, bueno, cómo afecta un contexto social, un contexto de una ciudad, un contexto de todo a una persona que no conocemos, y cómo nosotros muchas veces plasmamos nuestros propios prejuicios en los demás asumiendo cosas. Y como bien dicen en muchos libros, nunca deberíamos de asumir nunca nada, y me parece muy interesante porque también habla de cómo nosotros los humanos estamos, digamos, programados biológicamente para siempre creer en los demás. Creemos por lo general en una persona que es segura, que se ve honesta, que se ve así como con mucha, pues, confidence in themselves, perdonen ustedes el inglés, pero en general como que tenemos esa predisposición a creer en lo que se nos dice. Y cómo sería caótico un universo en el cual sugestionáramos todo o cuestionáramos todo. Esto no quiere decir que no deberíamos cuestionar cosas, simplemente me parece muy interesante en los planos en los que él lo explica y lo pone como ejemplo, así que nada, recomiendo muchísimo leer Talking with Strangers. Ahora, música de transición, porque vamos a hablar de las top 3 novelas que leí este año 2020. Como bien he mencionado en diferentes Instagram Lives, en posts, en diferentes cosas, este año la verdad que no he leído muchas novelas. Entonces, digamos que mi pool de decisión no era muy amplio, pero sin embargo, las novelas que leí este año creo que tienen cosas rescatables. Así que, en número 1, la novela que te recomiendo leer este año, bueno, no sé si cuenta como novela, pero se llama The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Nunca he sabido cómo se pronuncia su apellido, me disculpo para la gente de la India, pero The Sun and Her Flowers, creo que no existe una traducción al español, así que sorry a la gente que no pueda leer en inglés,
Pero este libro me gusta mucho, es la continuación de Milk and Honey, una serie de poemas e ilustraciones que hace una chica sobre su vida, y digamos habla mucho de la sexualidad, sobre el abuso, sobre la depresión. Entonces, a pesar de que pues son temáticas un poco fuertes y ciertos poemas tan fuertes, me gustan muchísimo las ilustraciones. Estoy activamente leyendo su último libro que se llama Homebody. Y los poemas me parecen muy lindos porque tienen muchas reflexiones de la vida real que pues lo puedes tomar con un grano de sal y aplicarlo en tu vida o simplemente disfrutar de la poesía. Novela número 2 que te recomiendo del 2020 es The Ballad of Songbirds and Snakes, en algo así, el cuarto libro de The Hunger Games. La verdad siempre se me olvida el nombre, cómo se llama, las baladas de serpientes y pájaros cantando, una cosa así muy extraña. No sé qué le pasó a Susan Collins este año con ese nombre tan raro, pero bueno, básicamente esta es la cuarta añadidura a The Hunger Games, que es una precuela de los 10º Juegos del Hambre, en el cual vemos a un joven President Snow, cuando todavía no es President Snow, y es muy interesante porque creo que Susan Collins hace muy bien el desarrollo de este personaje. Si viste o leíste los Juegos del Hambre originales, creo que President Snow es un personaje muy interesante y obviamente está muy cool ver cómo se transformó en ese hombre maquiavélico que es, entre comillas, el día de hoy, o por lo menos en los libros más en el futuro. Entonces creo que es una historia muy interesante, creo que está muy bien escrita, creo que está bastante interesante cómo implementa diferentes cosas y te explica más un poco sobre los distritos que a lo mejor no vemos cuando leímos sobre Katniss o sobre Pyra. Entonces creo que si te gustó los Juegos del Hambre o en general te gusta la literatura juvenil, puede ser una excelente lectura para ti. Y al final, pero no menos importantes, el libro de las ventajas de ser invisible. The Perks of Being a Sunflower es la última novela que he estado leyendo y me parece una novela muy interesante. La verdad, como que no sabía qué esperar de esta novela porque no vi la película. Ya sé que me subí súper tarde al tren de esto que fue tan popular en su momento, pero me pareció muy interesante porque yo no tenía ni idea que el libro estaba escrito como una serie de cartas a una persona. O sea, a lo mejor yo me pasé de que tenía cero conocimiento sobre él previo, pero me pareció muy interesante porque trata sobre Charlie, que digamos es un chavo que está iniciando la preparatoria y se comunica a través de cartas con alguien que ya está mayor también en la misma preparatoria, y es básicamente él narrando sus aventuras y cómo va creciendo dentro de esta vida juvenil, ¿no? De cómo va descubriendo su sexualidad, el alcohol, las drogas, las mujeres. Obviamente, bueno, no voy a hacer muchos spoilers, pero creo que es muy interesante porque creo que es muy real en el contexto americano. Siempre solemos ver historias de ese tipo y me gustó simplemente porque puedes ver la evolución del personaje, en la manera en la que narra sus cartas, en la manera en la que se comunica con este amigo y en cómo van siendo sus interacciones con las personas cercanas a él. Así que si no lo has leído, así como yo no lo había leído, te recomiendo leer Las ventajas de ser invisible. Y por supuesto tenemos un bonus el día de hoy, que es leer mi libro que se llama El amor tiene sabor a café. Aquí lo tenemos en el fondo, claro que sí. Ese es mi libro, yo lo publiqué, lo puedes encontrar en carlaneves.com, o si vives en Monterrey lo puedes encontrar en la cafetería Guayoyo sucursal Valle y en la cafetería de Ex Máquina en el centro de la ciudad. Claro que tenía que meter ese bonus al final, así que nada, muchas gracias gente, la verdad es que aprecio mucho semana con semana que se acerquen al podcast, que me escuchen, que platiquemos, que interactuemos en Instagram. Me encanta cuando hacemos polls, cuando discutimos sobre temas en los comentarios y me fascina. También te recomiendo muchísimo seguirme en TikTok, es una plataforma en la que he estado subiendo contenido similar a este, pero evidentemente mucho más corto, así que nada, si no me sigues te lo recomiendo. Como siempre, yo soy Carla Nips, es un honor y un placer haberte tenido aquí el día de hoy. Te deseo una muy feliz Navidad y nos vemos en el siguiente Inspirarte. Bye!